Artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo 7 en esencia contiene definiciones sobre las siguientes figuras jurídicas: personas morales, acciones, accionistas, integrantes del sistema financiero y previsión social. Si bien es cierto que en las leyes mercantiles, de seguridad social o civiles que de origen regulan estas figuras, tenemos un concepto claro sobre las mismas, el legislador en materia fiscal quiso precisar o ampliar su contenido para que cuando en el resto de la ley, en otros artículos, haga referencia a acciones, a personas morales, a previsión social, se entienda lo que el legislador desea de manera ampliada. ¿Cuál es la finalidad de esto? Generalmente los planeadores fiscales, las personas que buscan eludir impuestos, tratan de encuadrar en supuestos o en figuras legales que no contempló el legislador fiscal. Por tanto, previendo esta actitud de elusión, lo que se busca con estos conceptos en la ley de ISR es encuadrar en el mayor espectro posible ciertas figuras. Por ejemplo, en el caso de personas morales, inclusive para efectos fiscales se le da este trato o esta característica a las asociaciones en participación. Si nosotros nos remitimos a la ley mercantil que regula las AMP o asociaciones en participación, veremos que su naturaleza jurídica es la de ser meros contratos, ¿ok? Pero para efectos fiscales sí se le da personalidad jurídica solamente en materia fiscal. Luego entonces, quienes pretendan actuar a través de una AMP o asociación en participación tendrán que darse de alta en el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, y pagar impuestos como si fueran una persona moral, cuando en realidad para efectos civiles mercantiles no lo son, pues no tienen personalidad jurídica. En este sentido, enseguida explicaré o mencionaré brevemente estos conceptos ampliados para que ustedes puedan a la postre regresar al artículo 7 y analizarlos con mayor detenimiento. En este sentido, tenemos que una persona moral para efectos fiscales podrá ser, entre otras, las sociedades mercantiles, organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles y asociación en participación cuando a través de dicho contrato de AMP se realicen actividades empresariales en México. Luego, ¿qué se entiende por acciones? En este concepto de acciones se entienden incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos. Sobre este punto cabe precisar que, de acuerdo a la ley mercantil, las acciones son los títulos que representan mi participación en una sociedad mercantil, como pudiese ser una sociedad anónima en específico. Porque incluso si yo soy socio de una sociedad de responsabilidad limitada, ya no se le llama acción, porque la naturaleza de uno y otro título varía. Unos son títulos de crédito, las otras son partes sociales y mercantilmente tienen distintas características, distintas formalidades y limitaciones en cuanto a su transmisión. Por tanto, el legislador fiscal, anticipándose a el uso de diversas figuras o distintos tipos de sociedades para eludir impuestos, es que hace el concepto ampliado y dice, si yo digo acciones, me refiero a cualquier título o documento que acredite tu participación en una persona moral, ya sea de derecho civil o de derecho mercantil, porque, insisto, siendo estrictos, las SC, sociedades civiles, no tienen acciones, ni las AC, asociaciones civiles, ni las SDRL, sociedades de responsabilidad limitada.
Luego entonces, esta es la finalidad del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, en cuanto a quiénes son integrantes del sistema financiero, la ley del ISR nos dice que se entenderán para efectos fiscales el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y casas de cambio que sean residentes en México o en el extranjero. Asimismo, con las características y condiciones que dice la ley del ISR, se considerarán parte del sistema financiero a las sociedades financieras de objeto múltiple, también conocidas como SOFOM. Por último, se considera como previsión social a las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. Sin embargo, en ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o de miembros de las sociedades cooperativas. Una vez revisados estos conceptos, los invito a regresar al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para analizarlos con más detalle. Nos vemos en el siguiente video.